Como cada semana lo recibimos a él con todos los temas de economía para asesorarnos al respecto. Pero hoy un tema más que interesante, porque a la hora de emprender tenemos que saber qué sociedad es la que más nos conviene. Claro, exactamente. ¿Cómo están todos? Buenos días. Sí, el tema de hoy tiene que ver justamente con esto que explicaba Emi, ¿no? ¿Qué pasa con los emprendimientos? Vamos a suponernos aquellas situaciones en las que los emprendimientos van creciendo, ya no podemos ser monotributistas, ya nos conviene analizar otras figuras tributarias para darle forma a nuestros impuestos, nuestras obligaciones y hasta nuestro negocio, ¿no? Es decir, que por eso hoy vamos a estar viendo qué tipo de sociedades nos conviene, ¿no? Cuáles son las principales sociedades comerciales, las principales obligaciones y algunos puntos a tener en cuenta a la hora de decidir qué tipo societario le voy a dar a mi negocio, a mi emprendimiento, con el grupo de personas que forma parte de este emprendimiento, de la actividad que estamos haciendo. ¿Cuál es la de menor costo? Exactamente. ¿Cuál conviene más en el régimen de sucesión, por ejemplo, de obligaciones que se tengan mes a mes? Así que bueno, vamos a ver estos tres tipos de sociedades. La sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y un nuevo tipo societario, que esto es medianamente reciente, de hace 4 o 5 años, la sociedad por acciones simplificada. ¿Bien? Vamos a ver algunos en cuanto a términos socio. Por ahí, Emi, el negocio nuestro somos nosotros dos, son 10 personas, son 20 personas. Hay que analizar cuánta cantidad de personas forman parte del emprendimiento. Cumplen, ¿no? Y qué roles justamente cumple cada una de estas personas. Vamos a ver en la siguiente placa las principales comparaciones. A ver, hay muchos puntos más a comparar a la hora de tomar la decisión. Es bastante más complejo. Es mucho más complejo. Hay que analizar la ley 19550, que es la ley general de sociedades, con las modificaciones de la 26994. Bueno, en definitiva es un cúmulo de cuestiones que hay que tener en cuenta, pero vamos a analizar algunas puntuales, ¿no? Por ejemplo, respecto de la cantidad de socios, nosotros hoy en día estamos viendo las sociedades anónimas unipersonales, la sociedad anónima simplificada, unipersonal, es decir, una figura, un tipo societario donde el patrimonio queda totalmente diferenciado de la persona física, es decir, y mi responsabilidad se limita justamente a eso, al aporte que hice a esa sociedad, es decir, que por las obligaciones, las deudas que tuviera la sociedad ajena a una persona totalmente fuera de la mía, como persona humana, los socios pueden ser en una sociedad anónima de 1 o más socios, la SRL de 2 a 50 socios, que es una de las sociedades más tradicionales en donde el capital se divide en cuotas, a diferencia, por ejemplo, de la SAS y de la sociedad anónima, en donde el capital se divide en acciones, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, una persona en definitiva puede tener una sola empresa, puede ser dueño de una sola empresa, tiene sus consecuencias como un control, una fiscalización, etcétera, pero en definitiva se puede. Respecto a los herederos, esto es una pregunta por ahí recurrente, Emi, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando fallece uno de los dueños, fallece el accionista, uno de los socios de la SRL, uno de los socios de los accionistas de la sociedad anónima? Por ejemplo, en el caso de la sociedad anónima, los herederos, los hijos, los nietos, quien por el derecho sucesorio, van a asumir el cargo de accionista inmediatamente el fallecimiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de SRL esto no se da, es decir, él no se convierte plenamente en socio, salvo una situación, Emi, en el caso de que en el contrato social se prevea esta cláusula. Es decir, que los herederos, al fallecer el dueño del negocio, uno de los socios, van a asumir el rol de heredero. Por último, en la SAS también, al igual que en la sociedad anónima, se convierte inmediatamente en accionista el hijo o los herederos en sí de esta persona. Capital mínimo, ¿cuánto vamos a utilizar, cuánto vamos a necesitar para constituir una nueva empresa, una SAS, una sociedad anónima, una SRL? Acá hay que tener principal en cuenta que independientemente del monto que vamos a afectar a la actividad, tenemos que demostrar la capacidad para poder hacerlo. Yo no puedo decir, por ejemplo, que en la Dirección de Personas Jurídicas, que es el órgano de control sobre las sociedades, se me apruebe un contrato social para constituir una empresa en donde voy a hacer excavación minera con un capital de 10.000 pesos, por ejemplo. Es irrazonable el destino de la actividad con el monto que estoy. Tiene que haber una congruencia. Exactamente. Respaldado. Vamos a ver que el capital mínimo en una sociedad anónima, esto ya quedó desactualizado, pero sigue vigente, está en 100.000 pesos. En una SRL no tiene mínimo, pero como te decía, tenemos que demostrar la actividad, la razón entre la actividad y el capital que voy a invertir, mientras que en la sociedad anónima simplificada
el capital mínimo es de 2 salarios mínimos vitales y móviles, que al mes de julio está en 175.974 pesos. Ahora bien, vemos cuáles son las novedades, cuáles son algunas de las obligaciones comunes a todas este tipo de sociedades. Bien, porque podemos variar en cuanto a esto que decíamos, el capital, los socios, el tipo societario, pero esto las obligaciones es común. son todas en común. Comunes. ¿Cuáles son? El gerente o director de la sociedad anónima se tiene que inscribir en autónomo. Bien, puede ser empleado en relación de dependencia, pero su obligación principal es autónomo respecto de la jubilación para un retiro por invalidez, una pensión por fallecimiento o una jubilación. Debe inscribirse la sociedad en los impuestos que le son aplicables según su actividad. Esto es, si se inscribe en el impuesto al valor agregado, si se inscribe en el impuesto a las ganancias, se inscribe en el impuesto a los ingresos brutos, en el tributo económico municipal, en la jurisdicción de que se trate, ¿de acuerdo? Eso se va a inscribir normalmente. Perfecto. Toda modificación respecto del contrato social debe ser registrada ante la Dirección de Personas Jurídicas para que esto sea oponible a terceros. Cambia el domicilio de la actividad, tenemos que modificar el contrato, cambia la actividad, cambia el domicilio, cambia alguno de los socios, tenemos que hacer, los directivos incluso, tenemos que hacer los cambios correspondientes, la modificación para que sean oponibles a terceros ante la Dirección de Personas Jurídicas. Y por último, la sociedad debe presentar anualmente estados contables. Y esto incluye 4 estados financieros: el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, que son emitidos lógicamente por un contador público matriculado. Y algunas sugerencias a la hora de tomar estas decisiones, que no siempre son fáciles, es realizar un análisis de la actividad a desarrollar de los socios, del capital y de los objetivos en general de la actividad. Muchas decisiones de qué tipo societario vienen justamente de cada negocio en particular. Seguro. Considerar el plazo de constitución entre 3 y 6 meses, dependiendo de todas las formalidades, del impuesto de dosello, la constitución de la sociedad, etcétera, entre 3 y 6 meses. Y como siempre digo en todas las sugerencias, Emi, es sumamente importante consultar con un contador público matriculado para todos estos temas societarios. Totalmente, y asesorarte, no solo porque tiene que firmar los papeles, las declaraciones, sino también para no meter la pata hablando mal y pronto. Y para eso, ¿dónde te encontramos? Estamos, Emi, de lunes a viernes en Salta 78, segundo B, o al 381-254-60, o ¿a dónde? En redes sociales, @NicolásAG94. Y toda esta información, por supuesto, en nuestra web. Será hasta la semana que viene, Nico. Nos vemos hasta el próximo lunes. lunes. Que estén bien.